Buenos días, mi nombre es Rafael Mendoza Albarrán, soy R4 de Dermatología del Hospital Universitario Puerta del Mar. Estamos en Cádiz, hace 16 grados y un viento pues terrible. Hoy vamos a hablar sobre inyecciones de toxina botulínica en dermatología estética, un abordaje práctico. La toxina botulínica es una toxina producida por el Clostridium botulinum. Esta bacteria pues, produce muchas cepas de esta toxina, ¿no? Está la A, la B, la C1, la D. Y lo que hace pues, es una quimiodenervación de los músculos, bloqueando la liberación de acetilcolina. Los serotipos de esta toxina desarrollados para uso humano son fundamentalmente la toxina tipo A y la tipo B. Y hay distintos preparados comercializados en el mercado. Como vemos aquí, son muchos de ellos. La mayoría se basan en toxina botulínica tipo A y hay algunos que están comercializados con toxina botulínica tipo B, sobre todo para hiperhidrosis. Hay que conocer un poco los distintos preparados comerciales porque hay diferencias en la actividad de unos y otros, ¿no? Hay algunas que empiezan su inicio de acción antes y bueno, hay ciertas diferencias en cuanto a las diluciones y a su actividad biológica, ¿no? Por ejemplo, una unidad de voto o Vistabel equivaldría a 2,53 unidades de Disporazalur, ¿vale? En cuanto a su seguridad y efectividad, siempre nos da un poquito de cosa, ¿no? Tratar con este tipo de toxina por si hacemos a un daño al paciente, ¿no? Pero sabemos que la dosis letal 50, que recordamos que es la dosis media a la que el 50% de los pacientes fallecen, esto se estudia en ratones mediante inyecciones intraperitoneales de esta toxina, pues esta dosis letal 50 para un adulto de unos 70 kilos serían de 2.500 3.000 unidades de voto Vistabel, ¿no? Eso equivaldría a unos 40 unidades por kilogramo. Y sin embargo, las dosis empleadas, sobre todo en medicina estética, para obtener un efecto terapéutico son mínimas, son dosis pues muy por debajo de esta dosis letal 50, ¿no? Entonces tenemos un gran margen de seguridad, de manera que nos puede dar tranquilidad a la hora de realizar estos tratamientos. La mayoría suele tener un inicio de acción entre 24 y 72 horas después de inyectarla, aunque algunas incluso tienen efecto inmediato. Y se dice que su efecto máximo se hace a los 15 días. Es por esto que realmente no debemos hacer, digamos, retoques antes de las 2 semanas, porque podríamos sobrecorregir. Tenemos que esperar mínimo esas 2 semanitas a que haga su efecto máximo y después citar al paciente para ver si necesita algún retoque. Y la duración suele ser en torno a 6 meses. Se aconseja más o menos que los retoques se hagan antes de los 4 meses, ¿vale? Para que no pase totalmente el efecto y además se ha visto que a medida que el paciente va inyectándose votos sucesivamente en las revisiones, pues el efecto pues dura más tiempo. Tiene muchas aplicaciones en dermatología, ¿no? Las aplicaciones médicas son bien conocidas, como por ejemplo en hiperhidrosis, en Raynaud, migraña, bruxismo, incluso algunas veces se ha utilizado en depresión y otras aplicaciones pues estéticas, ¿no? Que vamos a tratar hoy, sobre todo para el tratamiento de las arrugas hipercinéticas. Y un concepto que es muy importante es que en el paciente, ¿no? Vamos a individualizar y lo que vamos a pretender es corregir el gesto del paciente, no la arruga individual, ¿no? Eso de corregir la arruga era pues un planteamiento que se tenía pues más antiguamente, ¿no? Hoy en día, pues vamos a ver el gesto en global del paciente, vamos a ver cómo gesticula y vamos a intentar educar ese gesto para que no salgan las arrugas. Es muy importante conocer la anatomía, ¿no? En el área facial, pues tenemos los músculos de la mímica facial, el frontal, el prócerus, el corrugador superciliar, cor- eh, el, el, el que, el que baja el ángulo de la ceja superciliar, el orbicular de los ojos, los nasales
el elevador del labio superior con su porción medial y su porción lateral, los dos cigomáticos, mayor y menor, el orbicular de los labios, el modiolo, el risorio, el depresor del ángulo oris, el depresor del labio inferior y los mentalis, ¿no? Y es muy importante conocer en qué van a participar estos músculos a la hora de crear esas arrugas hipercinéticas, ¿no? Pues en las arrugas del entrecejo dependerán sobre todo del prócerus y de los corrugadores superciliares, en las arrugas del frontal, el entrecejo del orbicular del ojo. Estas bunny lines son líneas en conejo, van a ser típicas de el nasalis, ¿no? Que hace que frunzamos la nariz, pues los pliegues nasolabiales, las arrugas del código de barras, ¿no? Típicas pues del orbicular de los labios, las líneas de marioneta y pues el fruncido como del mentón, que va a depender sobre todo de los mentalis. Y bueno, tenemos que saber un poco la dirección de movimiento que crean estos músculos, ¿no? El frontal va a generar sobre todo una elevación de las cejas. Sin embargo, el prócerus y el corrugador superciliar lo que van a llevar es a las cejas medialmente e inferiormente. Van a producir una bajada de las cejas. Después el orbicular la parte externa, sobre todo el orbicular de los ojos, van a deprimir las cejas. Los nasales van a producir el fruncido de la nariz, y después el depresor del ángulo oris va a deprimir la comisura de la boca y el mentalis va a fruncir el mentón. Sí que es verdad que es muy importante tener en cuenta, ¿no?, que toda acción que vayamos a tener sobre un músculo tiene un efecto potenciador sobre los músculos antagonistas, tanto totales como parciales. Y esto va a tener cierta significación, ¿no? Por ejemplo, cuando tratamos el prócerus y el corrugador superciliar, vamos a provocar un lifting de la C. Cuando tratamos la zona externa del orbicular, también provocamos un lifting de la ceja, sobre todo en su tercio externo, y además va a producir como contraposición un fruncido de la nariz, ¿no? Por esa activación de los músculos nasales y va a provocar esas bunny lines, ¿no? Por eso siempre que tratamos el orbicular intentamos tratar también los nasales de forma preventiva. Y tratar el depresor de la comisura vocal provoca pues elevación de las mismas, pero también va a provocar una activación de los músculos mentales, provocando un fruncido también del mentón y también una activación del orbicular de los labios, produciendo sobre todo un fruncido del labio superior. ¿Vale? Todas estas cosas pues hay que tenerlas en cuenta. Unas consideraciones prácticas a la hora de inyectar la toxina, tenemos que localizar los músculos por palpación, ¿no? Palparlos bien entre los dos dedos. Se tiende a inyecciones cada vez más superficiales, sobre todo, salvo en el corrugador, el maseterio y el mentoriano, que sí que tenemos que hacer inyecciones profundas. La dirección de la aguja es muy importante porque lo que importa es dónde depositamos el líquido y podemos incurrir en errores o en efectos secundarios por culpa de la difusión de esta toxina a músculos donde no queremos que actúen, y los errores más frecuentes son sobre todo por fallos de la dilución y en las unidades inyectadas. Por eso siempre es preciso utilizar más o menos una misma sistemática siempre, utilizando siempre las mismas diluciones y las mismas unidades. La tendencia, como digo, es a inyecciones más superficiales, menos dosis en el tercio superior de la cara y más puntos de inyección con menos unidades por punto, ¿vale? Lo más importante no es la dilución que hagamos, sino saber siempre cuántas unidades estamos poniendo en cada punto, teniendo en cuenta que a más volumen, es decir, menor concentración, menor cantidad de unidades eh, por volumen, tendrá más capacidad de difusión y por tanto tenemos menor precisión, ¿vale? Más riesgo de que difunda a los músculos circundantes y por tanto pues que incurramos en efectos no deseados. En cuanto a la reconstitución, dilución y conservación, las toxinas vienen
en polvo, ¿no? Que tiene que ser reconstituido, sobre todo en suelo salino. Antes se decía que no se agitara durante su reconstitución por riesgo de que se pueda inactivar la toxina. Hoy se han hecho estudios que dicen pues, que no hay diferencias significativas, ¿no? Además, no existe un consenso en cuanto al volumen de dilución y este siempre se dice que dependerá tanto del paciente como de las preferencias del dermatólogo. La dilución más frecuente es diluir la toxina y reconstituirla en un volumen de 1,25 mililitros, ¿no? Y más o menos siempre tú tienes que tener pues tu regla mental, ¿no? De si, por ejemplo, tengo un vial que tiene 50 unidades de toxina botulínica, la reconstituyo en 1,25 mililitros de suero, pues más o menos por cada 0,1 mililitros tendré 4 unidades. Esto es lo más importante realmente de las diluciones y las reconstituciones. Saber cuál es mi unidad, ¿no? Cuántas unidades tengo por cada 0,1 mililitros más o menos, para saber cuántas unidades le estoy inyectando al paciente, que es lo que va a ser realmente importante. Y en cuanto a su conservación, siempre se ha dicho, ¿no? Que tras la dilución, tiene que usarse inmediatamente o en las 4 horas siguientes. Siempre, sin embargo, pues se han realizado estudios, ¿no? De cuando reconstituimos la toxina, pues se ha visto que hay una eficacia similar en preparaciones conservadas hasta 30 días en nevera, entre 2 a 8 grados centígrados o 6 meses congelados, ¿vale? Y ahora vamos con los puntos de inyección. En la frente se tiende ahora a poner menos unidades, ¿vale? Totales, más o menos se aconseja en torno a 6 unidades, repartidos por toda la frente en varios puntos de inyección. Por tanto, tendremos diluciones mayores, ¿vale? Lo que pretendemos es, pues, eso, como diluciones mayores que difundan a lo largo de todo el frontal para que pues, lo denerven de forma homogénea, sin correr riesgo de que difunda a tejidos, ¿no? Siempre se respeta un poco el tercio inferior del frontal, ¿vale? Para no provocar una tosis excesiva de las cejas. Es importante pedir al paciente antes que abra y cierre los ojos para ver, porque hay algunos pacientes cuya apertura ocular depende también del músculo frontal. Esto es muy importante identificarlo para evitar pues, la tosis, ¿no? de los ojos. Y si estos pacientes, efectivamente, su apertura ocular depende del frontal, pues se recomiendan menos unidades de toxina, ¿no? En lugar de 6 en toda la frente, pues a lo mejor 4. Es importante delimitar incluso con lápiz, ¿no? Lateralmente el frontal, y la inyección aquí es superficial, ¿no? Porque el músculo va muy superficial. En el entrecejo, ¿no? Sobre todo próceres y corrugadores superciliares, pues vamos a inyectar en torno a 16, 20 unidades, ¿no? Más o menos 4 en el próceres, 4 en las cabezas de los superciliares y 2 unidades pues en la cola. Como decíamos, ¿no? En el corrugador tenemos que hacer una inyección profunda y más superficial en el próceres. Además, cuando tratemos entrecejo, también tenemos que tratar como toda la zona del orbicular sobre el reborde orbitario superior, ¿vale? Menor dosis en hombres, ¿no? Para no modificar, pues, el gesto que queda o que se asocia en la sociedad, pues, a la masculinidad. Y digamos que en esta zona hay que estar más concentrado, tener mayor precisión para tener menor difusión. ¿Por qué? Porque en esta zona la difusión es peligrosa. No queremos que toda esta zona, ¿no? de los corrugadores y el orbicular superior sobre el reborde orbitario no nos difunda el elevador del párpado, ¿no? Porque entonces pues sí que podemos tener efectos secundarios, pues tosis del párpado. En cuanto al orbicular, pues tratamos la zona lateral e inferior, ¿vale? Siempre tratar el nasal de forma preventiva, ¿no? Por lo que decíamos de que cuando tratamos esta zona externa del orbicular vamos a producir una activación de los nasales y por tanto un fruncido de la nariz con aparición de esas bunny lines. Y más o menos se trata con 5 o 6 unidades en la zona externa e inferior del orbicular, repartidas. Siempre se dice que además en la zona inferior del orbicular, pues se pongan la mitad de dosis. Y además, si vemos pacientes que tengan orbiculares muy grandes, pues es preferible el doble de dilución
y doble fila si este es muy grande, ¿no? En cuanto a los labios, pues varios puntos de inyección, ¿no? A lo largo del orbicular de los labios. Dosis pues muy diluida, en torno a 1,5 unidades total para el orbicular y siempre muchas veces pues se tiene que combinar con rellenos, ¿no? Sobre todo para el código de barra o incluso con otras técnicas como láser. Y más o menos se aplican pues 0,15 unidades aproximadamente por punto. Em, En cuanto al depresor del ángulo ORIS, ¿no? Pues vamos a inyectar 2 unidades en estos 2 puntos y como decíamos, tratar esto va a provocar una elevación de las comisuras. A veces también será necesario combinar con infiltraciones, ¿no? De hialurónico para corregir un poco la comisura, ese gesto pues como enfadado o triste. Y sabemos que tratar este músculo va a producir un fruncido del mentali, por lo que lo trataremos también de forma preventiva, ¿no? Con 4 unidades en estos 2 puntos y recordamos que al igual que en los corrugadores superciliares, la inyección tiene que ser profunda. Y en cuanto al cuello, sobre todo indicado, ¿no? Para la aparición de esas bandas platismales, se recomienda pues unas 20 unidades a lo largo pues de toda la banda platismal en varios puntos de inyección, ¿no? Más o menos pues 2 unidades por punto. Pero sí que es verdad que es preciso tener en cuenta y decírselo a los pacientes, ¿no? Para la hora de controlar las expectativas, es que al tratar unas bandas platismales, pues con frecuencia aparecen otras, ¿no? En cuanto a los efectos secundarios principales de la toxina, algunos son generales, los generales son, pues, anecdóticos, son muy raros, ¿no? Como la antigenicidad. Hay muchas veces que se generan anticuerpos contra la toxina y esta va perdiendo efectividad en los pacientes. Síndrome gripal, cefalea, digeusia, disfunciones musculares y síndrome de botulismo light, como digo, todo bastante raro. Los efectos secundarios propios pues, del lugar de punción, como el dolor, el eritema, el edema y la equimosis. Y tosis de párpado superior, ¿no? Sobre todo cuando tratamos la zona del entrecejo y la glabela por difusión al elevador del párpado. Tosis de párpado inferior, estropión y diplopia, sobre todo cuando tratamos la zona del orbicular. La tosis de la ceja, sobre todo cuando tratamos excesivamente con muchas unidades la frente, sin respetar el tercio inferior. La incompetencia de la boca. Asimetría de la sonrisa, ¿no? Si tratamos más un lado que otro. Y debilidades de los flexores del cuello, incluso a veces se han reportado casos de disfagia al tratar el platillo. Y bueno, pues muchas gracias por la atención.